Vamos al libro de Génesis, capítulo 44, y leemos desde el versículo 18. Y vemos una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, es primeramente la intercesión o cómo en cierta manera Judá intercede por su hermano Benjamín. Recordemos que una de las cosas que habían sucedido es que cuando ellos fueron delante de Faraón y llevaron para que pudieran traer comida, una de las cosas que José hizo, ¿verdad? Él les dio no solamente el alimento, sino que les puso también el dinero que se habían llevado. Después vemos que su padre Jacob los manda nuevamente para que no fueran a pensar mal de ellos y van hasta aquel lugar. Pero vemos que entre toda la historia o la narrativa, una de las cosas que José les dice, ¿verdad? Bueno, si eso es así como ustedes dicen, dice, bueno, tienen que traerme a su hermano. ¿Quién? Si es verdad como ustedes dicen, ya hay un hermano entre ustedes y uno menor, dice, tráiganlo conmigo. Y vemos que una de las cosas que vemos que regresa con su padre, y una de las cosas que su padre le dice, ¿acaso desean matarme? Dice, ya no solamente me quitaron a quien, recordemos que uno de sus hermanos se había quedado como preso para que fueran a traer a Benjamín. Y una de las cosas que Jacob estaba viendo es que ya le habían quitado a su hermano, a su hijo José, a su otro hermano que se había quedado preso, dice, y ahora desean también desean matar, dice, quitarle la vida, dice, a Benjamín, porque una de las cosas que tendríamos que entender, el único que había quedado en la casa de su padre. Y vemos que una de las cosas que sucede es que Judá se pone como un intercesor o intercede por la vida de su hermano. Y viene y se presenta delante de José, pero él lo miraba como una imagen del faraón. Y viene y vemos que se pone como una situación de intercesora y empieza a clamar no solamente por él, por su hermano, sino que vemos que también había un corazón arrepentido en la vida de José por lo que había pasado. Recordemos que él fue uno de los que había planeado quitarle la vida en los capítulos anteriores, sino que vemos que lo vendieron en cierta manera por unas monedas y lo vendieron como esclavo. Ahora, vemos que en el capítulo 45 José se da a conocer a sus hermanos y empieza y vemos cómo saca a todos los que estaban en la casa del faraón y simplemente habla con sus hermanos que se encontraban en secreto o en privado por algo más íntimo, por las circunstancias que hayan sido, y vemos que se revela delante de ellos y se da a conocer a ellos. Después vemos la invitación del capítulo 16, hace la invitación cuando el faraón escuchó la noticia de que los hermanos de José habían venido. Dice la palabra, dice que eso agradó al faraón y a sus siervos. Dice, entonces el faraón dio órdenes y le dijo a José, dice, si tus hermanos, dice, tienen algún tipo de talento o algo, dice, ponlos a cargo de vuestras bestias y dice, a cargo de lo que nosotros tenemos. Pero vemos que una de las cosas que había decidido José era no meterlos dentro de la tierra de Egipto, sino que el lugar que les estaría dando era la tierra de José para que fueran a habitar aquel lugar. Ahora vemos que el regreso de Canaán, vemos que hicieron, que los hijos de Israel les dio carretas, órdenes del faraón, y les dio provisiones para el camino, y les dio mudas de ropa para Benjamín y para el padre, para lo que los había enviado, y subieron a Egipto. Dice, y subieron de Egipto, dice, y vinieron de la tierra de Canaán para Jacob, dice, y le informaron a José, dice, que nuestro hermano, dice, dándole órdenes, dice, José vive todavía y es gobernante de la tierra de Egipto, dice, pero una de las cosas que vemos es que si había quedado atónito porque no podía creer, dice, cuando ellos les contaron todas esas cosas que había dicho José, dice, las carretas que había, entonces vemos que Jacob se quedó en un estado de shock. Y vemos que dijo, bueno, basta, dice, porque vuestro padre, dice, lo que más importante o lo que importaba más en ese momento era que su hijo estaba viviendo, que su hijo vivía. Y vemos que se dio prisa para subir, dice, y partió de Israel, dice, desde Beerseba y ofreció sacrificios a Elohim, dice, y ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Dice, y habló Israel en visión nocturna y Jacob, dice, y él respondió. Y vemos que para seguir o proseguir un poquito más adelante, vemos que el encuentro que tiene Jacob con José, después de ese encuentro que tiene, es presentado delante de la vida del faraón. Y vemos muchas cosas que tú y yo podemos que sacar, y vemos las consecuencias que vinieron después de la hambruna, o lo que vino las consecuencias económicas que vinieron por la hambruna, el alimento de la tierra, y el modo que el hambre era muy severa en la tierra de Egipto, dice, la tierra de Canaán, la que decía, dice, a causa del hambre. Y José recogía, dice, el dinero que había de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, dice, al cambio del grano que le compraban, dice, José trajo dinero
dinero a la casa de Faraón. Pero vemos que no solamente era eso lo que pasaba, sino que tal fue la hambruna que hubo en la tierra de Egipto, que no solamente venían y compraban y entregaban, sino que vemos que tanto fue la hambruna que hubo en la tierra de Egipto, sino que muchos de ellos se dieron como esclavos a sí mismos a causa de tanta hambruna que había en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que ya había sucedido? Que muchos de ellos estaban entregando sus vidas como ¿quién? Como esclavo. Y recordemos las palabras de José. Dice, no serán mis esclavos, sino que ahora serán esclavos ¿de quién? Del Faraón. Era una manera, o sea, no serán míos, sino que vienen a ser ¿a quién? De Faraón. Y eso nos habla algo muy interesante, porque recordemos que José viene a tener una figura de ¿quién? De nuestro amado Mesías y de nuestro amado Salvador. Ahora, quiero dar simplemente como unas referencias. Vemos que hay unas similitudes que tú y yo podemos encontrar dentro de la vida de Yeshua, dentro de las porciones que tú y yo leímos, las porciones pasadas, pero que se nos habla primeramente de una profecía del Mesías, de Yeshua, aquel que tendría un nacimiento milagroso. Recordemos que también nos habla de la profecía del Mesías, que vendría como el segundo Adán, mediante nosotros recibiríamos la vida. Del Mesías, que sería el buen pastor, el Mesías aquel que fue aborrecido por sus hermanos. Y recordemos un paralelismo que hay entre la vida del Mesías y la vida de José. Recordemos que hay un paralelismo entre la vida de José y entre Yeshua y la vida de José. Si vemos que Yeshua fue aborrecido por sus hermanos, dice la palabra que los suyos vino y los suyos no lo reconocieron o no lo recibieron. Tú y yo tenemos que recordar quién fue aborrecido por sus hermanos. De la misma manera, José fue aborrecido ¿por quién? Por sus hermanos. Yeshua era el hijo del rey. Ahora, una de las cosas, era el unigénito del Padre. De la misma manera, ¿quién era el unigénito o el escogido de su padre Jacob? También hablando acerca de la vida de Yeshua, digo, de la vida de José, que sería un futuro líder para sus hermanos. La misma palabra nos muestra que Yeshua sería líder entre quién, entre todos nosotros, pero también la vida de José nos muestra que sería líder entre quién, entre todos sus hermanos, donde todos los demás vendrían y se postrarían delante de la vida de quién, de José. ¿Quién fue enviado a vigilar el bienestar de los hermanos? Y yo sé que dice la palabra que Yeshua vino para buscar el bienestar de quién, de todos nosotros. ¿Quién fue a buscar el bienestar para todos sus hermanos? Recordemos las palabras de Jacob cuando le dice, anda, ve y ve a ver quién están haciendo tus hermanos, buscando o cuidando el bienestar de quién, de los demás. Recordemos que Yeshua vino a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién vino y trajo una redención? De igual, de la misma manera como José vino a traer libertad para quién, para todos sus hermanos, entendiendo esa parte. Ahora, ¿de quién fue despojado? Recordemos que las vestiduras de José fueron despojadas, las vestiduras de Yeshua también fueron despojadas. Aquel que fue vendido por unas monedas, recordemos que José fue vendido por unas monedas como a los mercaderes, y de la misma manera Yeshua también fue vendido ¿por quién? Por Judas. Ahora, las vestiduras bañadas en sangre y muchas otras similitudes que tú y yo podemos encontrar dentro de la vida de quién, de José, y entre la vida de Yeshua, y cómo viene a ser un libertador para nosotros. Y una de las cosas que tú y yo hablábamos la semana pasada es cómo tú y yo tenemos que guardar nuestras vidas y nuestros corazones delante del Padre. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque del corazón que mana la vida. Voltea con la persona que está a tu lado y le tenemos que aprender a guardar nuestros corazones. Tú y yo podemos mirar las cosas que pasaron y las cosas que sucedieron en la porción pasada. No solamente vemos cómo José sale de la cárcel, cómo José se había guardado dentro de la cárcel. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que durante todo el tiempo que José estuvo en la cárcel, ¿sabes? Lo único que José se recordaba, o que tú y yo podríamos entender que José se recordaba, era de las palabras que tal vez había aprendido no solamente de su padre, pero que también de quién, de su abuelo, guardando y recordándole a quién, la Torá del Padre. ¿Sabes qué es lo que nos guarda en medio de la angustia y en medio de las tribulaciones? El tuyo acordarnos y recordarnos de la palabra de quién, de la palabra de Yahweh. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en problemas, cuando estamos en diferentes circunstancias, ¿qué es lo que guardará nuestras vidas? El tuyo aprender a meditar en quién,
en la palabra del Padre, en constante tiempo meditar dentro de la palabra. ¿Sabes? Eso es lo que fortalecía y eso es lo que mantenía fuerte la vida de ¿quién? De José en medio de las circunstancias. Es lo mismo que tú y yo tenemos que aprender a guardar nuestros corazones y aprender a meditar en las escrituras que el Padre nos ha dado, aprender a meditar en las citas que traen vida, que traen aliento en nuestras vidas y en nuestros corazones, que nos permiten poder mantenernos firmes en medio de las adversidades y en medio de las circunstancias. ¿Sabes? Cuando vienen las luchas, las dificultades, los problemas, ¿qué es aquello que nos hace firmes? Dice la palabra, dice que David se fortalecía ¿en quién? En Yahweh. ¿En quién tú y yo tenemos que fortalecernos? ¿Y en quién tú y yo debemos de alentarnos? Di conmigo, en Yahweh. Siempre lo he dicho, a veces necesitamos alguna palmada o etcétera, etcétera, pero el único que nos guardará en medio de nuestras aflicciones, ¿quién es? Es Él y nadie más. Ahora tú y yo tenemos que aprender todas estas cosas. Vemos que después de que sale, vemos que lo pone al principio de la casa del faraón, un segundo a la casa del faraón. Ahora, no solamente estaba haciendo el segundo, sino que si tú y yo pudiéramos mirar cuál había sido la conducta y el corazón de José dentro de la cárcel, podemos mirar que cuando él sale es cuando verdaderamente comenzaron sus pruebas. Hablábamos y decíamos que las luchas y las pruebas comienzan cuando uno no tiene la posibilidad de hacer nada. Tú y yo somos incapaces de poder hacer algo. Mas sin embargo, cuando se está el poder de poder realizar y de poder hacer las cosas como ahora lo tenía José, tal vez José pudo haber tenido que una venganza en contra de sus hermanos, pudo haberse vengado en contra de sus hermanos y pudo haber tal vez sido un montón de cosas por la amargura que había guardado ¿dónde? En el corazón. Mas sin embargo vemos que en el corazón de José no había esa actitud, sino que vemos que aún cuando viene parte de esa porción donde tú y yo entramos, vemos que él se acerca a sus hermanos y sus hermanos empiezan a hablar de él, y una de las cosas que José reconoce es que no habían sido sus hermanos que lo habían vendido, sino era Yahweh que lo había llamado para este tiempo y para esta hora. La importancia para nosotros de entender el propósito que tú y yo tenemos en las manos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? De saber y entender que nuestras vidas tienen un propósito. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras vidas tienen un propósito en las manos del Padre. Las cosas que nos han pasado, que nos han sucedido, que nos han sobrevenido en medio de esta vida, es con un fin y con un propósito. Dice la palabra, dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. ¿Cuántos de nosotros le amamos en esta hora? Y podemos tener la certeza y la seguridad de que cada cosa que ha sobrevenido en nuestras vidas ha sido con un plan y con un propósito. De que muchas veces lo miramos las cosas y decimos, bueno, ¿por qué esas cosas me han sucedido? ¿Y por qué me han pasado todas estas cosas? ¿Sabes? Lo que el Padre ha permitido, lo que ha traído a nuestras vidas es con un plan y con un propósito. ¿Sabes? Creo que hay un dicho que dice que lo que no te daña, te fortalece. O no sé, algo así por ahí va. Pero ¿sabes? Las cosas que vienen a nuestras vidas son únicamente con el fin y con el propósito de fortalecernos cuando nuestras vidas están en las manos de ¿quién? De Él. Cuando decimos amén, amén. Ahora vamos a leer un poquito, vamos a entrar aquí un poquito. Vemos que entonces una de las cosas que tú y yo podemos encontrar, dice la palabra, y Él se acercó. De las cosas que tú y yo podemos entender, o de las cosas que podemos mirar, es que la palabra nos habla de acercarse, y vemos como una de las maneras en las cosas que José hizo, vino y se acercó delante de ¿quién? Delante de José, pero de una manera que, di conmigo, intercesora, y buscando la intercesión de ¿quién? Para él, ¿sabes? Aunque vino y se acercó delante del faraón, y porque una de las cosas que dice es que tú eres como faraón mismo. Él lo miraba como una imagen o representativa de ¿quién? Del faraón. Pero no solamente la petición que viene a hacer a José, o que le viene a hacer a José, a su hermano, que no lo había reconocido, no solamente era como mostrándole la situación a ¿quién? A José, sino era haciendo un clamor y una petición a ¿quién? Delante del Padre. ¿Cuántos entendamos eso? ¿Sabes? El interceder, ¿no sabes? No solamente es ponernos en la brecha, pero es aprender a abrir nuestros corazones, di conmigo, delante del Padre. Es buscar el favor y la misericordia también delante del Padre. ¿Cuántos entendemos eso?
es de venir y acercarnos delante de Él. Sabes, muchas veces tú y yo podemos venir y acercarnos, sabes, y es hablar con Él y buscar el favor del Padre, de buscar su gracia y su misericordia. Y sabes, muchas veces no es el pedir, porque aun cuando tú y yo nos acercamos es tener que hacer una introspección en nosotros mismos y mirar cómo están nuestras vidas y nuestros corazones y poder acercarnos delante de Él y poder tener nuestras peticiones delante de Él. Pero sabes, cuando tú y yo venimos, no solamente es muchas veces cuando hemos estado en aflicciones, en problemas y en dificultades. Sabes, el Padre también desea que tú y yo nos acerquemos delante de Él. Que vengamos delante de Él, pero ¿cómo se podríamos decir? Que expongamos cuál es nuestra situación. ¿Cuáles son nuestras circunstancias? ¿Qué es lo que tú y yo estamos pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque una de las cosas vemos que eso es lo que Judá estaba haciendo. Y Judá estaba haciendo y abriendo su corazón no solamente delante del faraón o delante de su hermano, pero él estaba abriendo su corazón delante de ¿quién? Delante del Padre. Si recordamos, él había sido involucrado dentro de cuando su hermano José había sido vendido. Y una de las cosas que tú y yo también tenemos que entender es que mostrar ese arrepentimiento que hubo en el corazón de ¿quién? De Judá. Cuando tú y yo nos acercamos delante de Él, sabes, tiene que haber un corazón arrepentido en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando lo entendemos. Porque dice la palabra, dice, ¿quién subirá hasta tu monte santo? Sino el de manos limpias y el de corazón puro. Dice, el que no ha jurado que con engaño. Pero sabes, el presentar y levantar manos puras y manos limpias delante de Él, sabes, es aquel que no ha jurado ¿quién? Con engaño. Pero que no ha habido iniquidad donde en su vida, el mismo David decía, dice, porque si en mí hubiera iniquidad, dice, tú no hubieras contestado mi oración. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para que nuestras oraciones puedan ser contestadas? Presentarnos primeramente delante del Padre, di conmigo, con un corazón limpio y con un corazón contrito de Él, en el cual no hay pecado alguno. Puede haber, no decimos que seamos perfectos, todos pecamos, pero reconocer nuestras faltas y nuestros errores delante de ¿quién? Delante del Padre. Si vemos la actitud de Judá, esto es lo que vi en el corazón de ¿quién? De Judá. Porque recordemos, dice, porque si nuestro hermano no desciende con nosotros, dice, ciertamente mi padre morirá. O sea, mi padre perecerá, o sea, sus canas se irán en el Seol. O sea, morirá completamente. Eso es algo que había en el corazón de ¿quién? Vamos a Juan capítulo 17, se me viene solamente, Juan capítulo 17. Fíjate lo que dice, vemos una oración de Yeshua, dice, y estas cosas les habló, diciendo, y alzando los ojos al cielo, dice, Padre, la hora ha llegado, dice, glorifica a tu Hijo, dice, para que tu Hijo te glorifique a ti, dice, por cuando le hice autoridad por sobre todo ser humano, dice, para que la vida eterna, dice, a todos los que tú les has dado, dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, a Yeshua, a quien tú has enviado, dice, yo te glorifiqué en la tierra, dice, y habiendo terminado la obra que tú me diste, dice, quisiera, dice, y ahora glorifícate tú, Padre, junto a ti, dice, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, dice, eran tuyos y me los diste, dice, y han guardado tu palabra. Ahora, dice, han conocido de que todo lo que tú me has dado proviene de ti, dice, porque les he dado las palabras que tú me diste y las recibieron, entendieron que en verdad salí de ti, dice, y creyeron en que tú me enviaste, dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, dice, sino por lo que tú me has dado, dice, porque son tuyos, dice, y todo lo mío, dice, es tuyo, dice, y lo tuyo es mío, dice, y he glorificado, dice, y he sido glorificado en ellos, dice, y ya no estoy en el mundo, dice, pero ellos sí están en el mundo, dice, voy a ti, Padre, dice, guárdalos en tu nombre, dice, en el nombre que me has dado, dice, para que sean uno así como nosotros. Y vemos, si terminamos de leer toda la oración, vemos que era una oración intercesora de ¿quién? De Yeshua, ¿por quién? Por todos los que habían creído en Él. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en Él? Ahora dice la palabra, dice que si nosotros hemos venido a los pies y a los caminos de Él, una de las cosas que Yeshua hizo por la vida de nosotros es hacer una oración, o Él hace una oración intercesora ¿por quién? Por todos sus discípulos. No solamente era algo que estaba hablando delante del Padre, sino que era la actitud de su corazón mostrando una oración intercesora ¿por quién? Por todos nosotros, los que en algún momento vendríamos de creer a quién. Recordemos que cuando Yeshua muere, sabes, la función de Yeshua no muere en ese momento, o la función de Yeshua no termina en ese momento, sino que vemos que una vez que Yeshua asciende,
¿Qué es lo que Yeshua viene a ser por la vida de cada uno de nosotros? Dice que viene a ser nuestro intercesor, o que tenemos un intercesor ¿en quién? En los cielos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo no estamos solos en medio de este mundo, sino que hay alguien que intercede por nosotros diariamente en todo tiempo. ¿Quién es esa persona que intercede diariamente por nosotros en todo tiempo y en todo momento? Di conmigo, Yeshua. Ahora, una de las cosas que ellos tenían que hacer cuando José los viniera a recoger, vemos que dentro del plan que tú y yo podemos mirar, era que tenían que moverse a la tierra de José. Recordemos que una de las cosas que para los pueblos, para el pueblo Egipto, el ser personas de ganado era indigno, vamos a llamarle, era indigno, era una abominación delante de quién, delante de ellos. Sino recordemos que una de las cosas que ellos eran agricultores. Y vemos que por lo tanto ellos que eran cuidadores de quien y lo que uno que tenía el pueblo de Israel tenían que el ganado. Y vemos que cuando ellos entran a la tierra de Egipto, una de las cosas que se les entregó, se les dio como heredad, ¿qué iba a ser? Iba a la tierra de José, en una tierra donde ellos podían tener los animales, podían tener todas esas cosas, pero que estaban a la orilla del Nilo. O sea, lo que separaba Egipto de la tierra de José era el río Nilo. O sea, eso nos habla que iba a ser un pueblo separado y un pueblo diferente. Tú y yo entendemos que somos parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Y que como el pueblo de Israel o como hijos de Yahweh, somos llamados a vivir diferentes. Dice la palabra que aunque no estamos en este mundo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. La oración de Yeshua que Yeshua estaba haciendo, dice, Padre, no te ruego por el mundo, sino te ruego por ¿quién? Por ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Que aunque estamos en este mundo, podríamos decirlo, no pertenecemos o no somos parte de este mundo, porque nuestra ciudadanía, dice la palabra, que está allá arriba en los cielos. Dice, si hemos creído en el Mesías, dice, buscar las cosas de arriba, en el cual el Mesías está allá arriba. ¿Cuántos entendemos eso? Ahora, si tú y yo podemos entender que nuestras vidas son completamente diferentes, estamos en este mundo, sí, pero somos llamados a vivir diferente a este mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Somos llamados a vivir separados y apartados de las cosas o del sistema de este mundo. No podemos evitar que estamos en medio de este mundo. O sea, no podemos salirnos y poder habitar, si tú le quieres llamar, en una burbuja y estar en una encapsulado y decir, es que yo no salgo afuera porque el mundo está tan contaminado. No, tenemos que hacer las cosas, nuestras labores y todo lo que tú y yo tengamos que hacer en medio de este mundo. Pero el hecho de que estamos y habitamos aquí no significa que tenemos que tener el mismo sistema que este mundo tiene. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Yeshua oró por sus discípulos, dijo, Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes ¿de quién? Del maligno. Y eso es lo que tú y yo hacemos diariamente. Cuando nuestros hijos van a la escuela, ¿cuántos tomamos el tiempo de orar por nuestras familias, de orar los unos por los otros, de bendecirnos los unos por los otros? Que vas al trabajo, que ya se va la persona al trabajo, que ya se van los niños al trabajo, que los vas a ir a dejar, perdón, a los niños a la escuela. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? No podemos evitar que ellos estén expuestos ante las cosas que hay en medio de este mundo. No podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar que ellos caigan en las garras del enemigo y en el sistema de este mundo. ¿De qué manera tú y yo lo hacemos? Lo hacemos orando y intercediendo por la vida de nuestros hijos. De guardándolos, de decirle, Padre, te pido, ¿sabes? Yo te pido por la vida de mi hijo, que seas tú quien lo guarda en el hueco de tu mano, que tú guardes su entrada, su salida, donde quiera que él va, que le guardes en su entrada, en su salida, en medio de su salón, que seas tú trayendo un cerco de protección alrededor de su escuela, de su salón, que en el nombre de Yeshua, que toda persona que les quiera hacer daño, que tú seas escudo y protección alrededor del, ¿sabes? Estamos orando y estamos intercediendo por la vida de ¿quién? De nuestros hijos, para que sea el Padre quien les guarde el medio en los lugares donde Él se encuentra. ¿Cuántos entendemos eso? Vivimos expuestos y sabemos que muchos, ¿sabes? Tal vez no vivimos tanto y a veces se ha mirado que se levantan alarmas, etcétera, etcétera, y que hubo un tiroteo por aquí, que hubo un tiroteo por allá y todo eso, ¿sabes? Y mucho eso trae temor, sí. Pero ¿qué es lo que tú y yo hacemos por la vida de ellos? Es orar, interceder y ponernos en la brecha por la vida de ellos, para que sea el Padre escudo y protección alrededor de ¿quién? De sus vidas en todo tiempo. ¿Cuánto lo entendemos?
Que cuando vas al trabajo, cuando vas a la salida, Padre, yo te pido por mi esposo, yo te pido por mi esposa, que seas tú quien la guarde en su salida, en su trabajo, que le permitas llegar en paz, en shalom, que en paz y en shalom pueda retornar hasta la casa donde estamos nosotros, donde estamos su familia, etcétera, etcétera. Pero sabes, es imponerlos en la brecha a favor de quién, de la vida de otros. Eso es precisamente lo que hizo Judá por su hermano. Sabes, todo lo que tú y yo vemos, la narrativa de Judá en los primeros contextos del capítulo, del versículo 18, sabes, no era una oración para él mismo. Él no estaba pidiendo para él. Él estaba pidiendo por quién, por su padre Jacob. Porque él estaba diciendo, si nuestro hermano no vuelve o no regresa con nosotros, sabes, esto le causará la muerte a quién, a mi padre. Él estaba intercediendo por quién, por su padre, y se estaba intercediendo como prenda, como persona en garantía por la vida de quién, de su hermano Benjamín. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer lo mismo. Tenemos que aprender a ponernos en la brecha por la vida de quién, por la vida de otros, interceder por la vida de otros, pedir por la vida de otros. Sabes, muchas veces nos enfocamos tantos en nosotros mismos que a veces nos olvidamos el pedir por quién, por los demás. Y a veces, perdóname, pero a veces nuestras oraciones son un poco egoístas. Y te digo egoístas porque a veces nuestra oración es, Padre, yo te pido porque yo necesito. Padre, yo te pido porque yo estoy pasando por esto, porque yo estoy esto, y porque yo estoy lo otro, y porque yo estoy lo otro. Pero cuando nuestras oraciones deberían de ser, Padre, sabes, yo te pido por la vida de mi hermano. Yo te pido por la vida de esta persona que está pasando por esta situación, por este problema. Yo te pido que tú extiendas tu misericordia sobre la vida de él, que tú extiendas tu misericordia sobre la vida de nuestras familias, por la vida de alguien más. El poder aprender de ponernos en la vida, de ponernos en la vida, en la brecha por otros. El poder hacer eso. ¿Sabes qué es lo que dice Crónicas? Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos, dice, entonces yo les perdonaré y sanaré ¿qué? Su tierra. Pero sabes, es humillarnos y arrepentirnos para que nuestra oración pueda ser contestada delante de ¿quién? Delante del Padre. Vamos a Génesis capítulo 44. Fíjate, dice Génesis capítulo 44, versículo 18. Dice, entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, dice, permite a tu siervo, dice, hablar una palabra a los oídos de mi Señor. Dice, y que no se encienda tu ira, dice, contra tu siervo. Dice, pues tú eres, ¿qué dice la palabra? Pues tú eres como Faraón. Vemos que aunque se le acercó, delante de él vemos que la palabra nos muestra que él no pudo reconocerle y no pudo saber quién era quién, que era su hermano. Ahora tú y yo tenemos que entender de qué manera andaba vestido José. Traía todas las vestiduras como quién, como el faraón. Una de las cosas que tú y yo podemos entender es que no pudo reconocerle. Vemos una de las cosas que dice, porque tú eres igual que Faraón. O sea, lo puso en una igualdad como si fuera el faraón mismo. Aún una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que su hermano Judá vino delante de él y no lo reconoció. ¿Qué es lo que dice la palabra? Vamos a Juan 14, versículo 9. Dice, Yeshua dijo, dice, tanto tiempo he estado con vosotros, dice, y todavía no me conocen. Dice, y Felipe, el que le había visto, dice, ha visto al Padre. Dice, como tú dices, dice, muéstranos al Padre. Pero una de las cosas, ¿qué es lo que tú y yo podemos mirar? Dice, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Dice, tanto tiempo he estado con nosotros y todavía ¿quién? No me conocen. Ahora, esto es, bueno, vamos a dejarlo un poquito más para allá, vamos a seguir un poquito adelante. Vemos que entonces una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que, vamos a leerlo aquí rápidamente. 18 dice, entonces Judá se le acercó y le dijo, dice, permite a tu siervo hablar una palabra, dice, a los oídos de mi Señor, dice, y que no se encienda tu ira, dice, en contra de tu siervo. Dice, pues tú eres como Faraón mismo. Dice, mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, dice, ¿tienen padre o hermano? Y respondimos a mi Señor, dice, tenemos un padre, dice, ya anciano, y un hermano pequeño, dice, hijo en su vejez. Dice, y su hermano ha muerto. Dice, así que queda él de los hijos de su madre. Dice, y su padre lo ama. Dice, entonces tú dijiste a tus siervos, traérmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor, el muchacho no puede dejar a su padre. Dice, pues si dejara a su padre, dice, éste moriría. Dice, tú sin embargo dijiste a tu siervo, dice, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, dice, no volveréis a ver su rostro. Dice, aconteció, dice, que cuando subimos a mi padre, dice, tu siervo le contó
contamos las palabras de mi Señor. Sabes, aquí hay algo muy interesante que tú y yo podemos mirar, es que cada vez que la palabra nos habla de subir o descender, di conmigo subir y descender, siempre que la palabra dice y descendieron a Egipto, sabes, eso significa bajar o ir a un nivel más bajo. Pero cuando nos habla de subir o ascender, nos habla subir, ascender a qué. Cuando se habla, dice, subieron a Canaán y descendieron a ¿dónde? Egipto. Muchas de las cosas que tú y yo podemos entender es que cuando la palabra nos habla de subir y descender, sabes, tú y yo tenemos que subir. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a subir o escalar espiritualmente, si tú le quieres llamar, y no somos llamados a descender o bajar espiritualmente. ¿Cuánto lo entendemos eso? Somos llamados a que nuestra vida siga y prosiga y continúe que en un ascenso. Ahora, dice, cuando respondimos, dice, traérmelo para que yo lo vea, dice, y nosotros respondimos, dice mi Señor, dice, el muchacho no puede dejar a su padre. Dice, aconteció que pues cuando subimos a mi padre, dice, tu siervo, dice, le contamos las palabras de mi Señor. Ahora dice, una de las cosas que tú y yo podemos notar, dice, y aconteció pues que cuando subimos a mi padre, dice, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Sabes, una de las cosas que se habla mucho es que en este momento cuando su hermano Judá estaba hablando como a Faraón mismo, y le dice, bueno, una de las cosas que tú y yo vemos es que primeramente Judá se pone como siervo de él. Pero ahora cuando está hablando, ya no solamente Judá se pone como siervo del faraón, sino que ahora dice vuestro padre, dice vuestro siervo. Muchos argumentan o mucho se habla o tiene el contexto de que la actitud que José debería de haber tenido en aquel momento era en haber hablado a sus hermanos, no guardar o no callar silencio, sino haber dicho, ¿saben una cosa? Vuestro padre, dice, no es nuestro siervo o no es siervo del faraón, sino que la actitud que tenía que haber tomado en ese momento era de no solamente defender, si saben una cosa, Jacob no es vuestro siervo, no es siervo del faraón, sino que vemos que guardó silencio. Y sabes, una de las cosas que tú y yo podemos notar es que hay un mandamiento con promesa. ¿Cuál es ese quinto mandamiento? Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice, y largura de años traerás sobre ¿quién? Sobre esta tierra. Ahora, si tú y yo vemos, muchos especula que no solamente tú y yo podemos mirar quien que murió primero en el capítulo 40 y 50, ya casi al final del capítulo 50, quien murió primero, aunque era uno de los más jóvenes, ¿quién vino y murió primero que todos sus hermanos? José. Y mucho se habla que fue producto de la consecuencia de no haber honrado la vida de su padre, sino haber dejado que su hermano lo pusiera en una condición de siervo de quien, delante del faraón. Y una de las cosas que para nosotros nos muestra, nos enseña, es que tú y yo tenemos que aprender a guardar el respeto por la vida de nuestros progenitores. ¿Cuántos entendemos eso? De honrar y respetar la vida de nuestros padres. Sabes, muchas veces caemos en las circunstancias y en las cosas en las que muchas veces decimos, bueno, es que mi papá es de esta manera. Sabes, la palabra no nos muestra, no nos enseña de qué manera deben ser vuestros padres para que tú y yo los honremos, para que tú y yo los respetemos. Tal vez puede ser el papá muy déspota o lo que tú quieras llamarle, y tal vez tengas todos los argumentos y la razón de tú decirlo, pero sabes, la palabra te muestra que tú y yo tenemos que guardar respeto. ¿Por quién? Por nuestros primogénitos. La misma palabra en el libro de Hebreos nos dice, porque si bien nuestros padres, dice, nos enseñaban y nos disciplinaban conforme a ellos les parecía bien. O sea, cada uno de nosotros tuvimos un padre y una madre, ¿sí o no? Pero nadie puede poner en duda o en hecho de que lo que ellos trataron de hacer, consciente o inconscientemente, lo hicieron porque pensaban que eso era lo mejor para tu vida. Bueno o malo, ¿cuántos entendamos eso? Y eso no nos da el motivo para decir, bueno, es que yo no puedo honrar a mi papá, yo no puedo respetar a mi papá. Sabes, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre ¿qué? Sobre esta tierra. ¿Cuál es nuestra posición como hijos? ¿Sabes? Porque no solamente es de honrarlos, porque a la medida, y eso está relacionado también con el Padre, a la medida que tú y yo honramos a nuestros padres, es la misma manera y la misma honra que tú y yo damos a ¿quién? A vuestro Padre que está ahí en los cielos. Porque si tú y yo terrenalmente no podemos sujetarnos a una autoridad inmediata, ¿cuál es la autoridad inmediata que el Padre ha puesto sobre esta tierra, sobre nosotros? Son nuestros padres. ¿Cuántos entendemos eso? La primera autoridad
que está por encima de nosotros una vez que tú y yo nacemos, ¿quiénes son? Nuestros padres. Pero si tú y yo no aprendemos a honrarlos y a sujetarnos a la autoridad que se nos fue dada aquí en la tierra, ¿cómo podemos honrar y respetar al Padre que está en los cielos? Porque mucha gente dice, es que yo no obedezco a nadie más que solamente a ¿quién? A Dios. Yo a Dios sí lo obedezco, pero yo a esta persona no, y a estos otros yo no obedezco. Pero si no aprendemos a sujetarnos a la autoridad que el Padre ha puesto sobre la tierra, ¿cómo podemos sujetarnos a alguien que tú y yo no vemos? Y esa es la misma manera que tú y yo tenemos que aprender, es aprender a honrar la vida de ¿quién? De nuestros padres y de nuestras madres. Estén vivos o muertos, los tengamos con vida, tal vez ya no estén con nosotros, no importa, es al guardar la honra y el respeto para ¿quién? Para ellos. Amén. Dice, y aconteció, dice, y sin embargo tú dijiste a tu siervo, dice, vuestro hermano menor, dice, no desciende con vosotros, no volverá, dice, y vuestro padre dijo, regresar, dice, comprarnos, dice, un poco de alimento, dice, mas nosotros respondimos, dice, no podemos ir, dice, si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos, dice, porque no podemos ver el rostro, dice, del hombre, dice, si nuestro hermano no está con nosotros, dice, y mi padre tu siervo nos dijo, vosotros, dice, saben que mi mujer me dio a luz 2 hijos. Dice, y él dio a luz, dice, y uno salió de mi lado, dice, y dijo, seguro, dice, ha sido despedazado, dice, y no lo he visto desde entonces. Y si también los lleva, dice, delante de la presencia, dice, y algo malo le sucede, dice, al descender las canas con dolor al Seol. O sea, no era a algún lugar diferente, sino que estaba hablando de un sepulcro. Dice, ahora pues, dice, cuando yo vuelva, dice, mi padre tu siervo, dice, y el muchacho no esté con nosotros, dice, como su vida está ligada a la vida del muchacho, dice, sucederá que cuando él vea, dice, el muchacho que no está con nosotros morirá, dice, y pues tus siervos, dice, harán descender las canas de nuestro padre y tu siervo con dolor al Seol. Dice, porque yo tu siervo me hice responsable. Ahí es donde Judá está diciendo, dice, yo me quedé como fiador por quien, por mi hermano, dice, yo me quedé, dice, porque yo tu siervo, dice, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, dice, si no lo traigo, dice, que lleve yo la culpa, dice, delante de mi padre, dice, para siempre. Dice, ahora pues te ruego, quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho. Dice, y que el muchacho suba con sus hermanos. Dice, pues cómo subiría mi padre, dice, no estando el muchacho conmigo, dice, sin que yo vea el mal que sobrevenga sobre quién, sobre mi padre. Sabes, una de las cosas que tú y yo podemos estar mirando ahí, y aquí apuntaba esto, quien se estaba quedando como fiador por la vida de sus hermanos, ¿quién estaba haciendo? Estaba haciendo ¿quién? Judá. Ahora, ¿de dónde proviene Judá? Vemos que David, o la casa de David, ¿de dónde proviene? De Judá. Efraín, o los gentiles, ¿de dónde provienen? De la casa de Efraín, si tú le quieres llamar, pero ¿de dónde? De la casa de José. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos que Judá se acerca delante de José, ¿sabes? Judá no puede reconocerlo. ¿Y sabes por qué Judá no lo puede reconocer? Porque por mucho tiempo el Mesías ha vivido ocultado. O sea, ¿en qué vestimentas ha vivido oculto el Mesías, Yeshua? Entre las vestimentas del paganismo y todo eso de lo que vamos a llamarle, lo que corresponde ¿quién? Al cristianismo. Y de otra manera no lo reconocerán. Dice la palabra, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas sin embargo la palabra en el libro de Zacarías capítulo 14 dice que en aquel día, dice, todos llorarán y se lamentarán, dice, porque dirán, dice, aquel es el que traspasamos. Dice, y se darán cuenta que a quien traspasaron y a quien ofendieron y a quien traicionaron, ¿a quién fue? Al Mesías Yeshua. Dice, pero se llegará el tiempo en el que ellos también reconocerán y verán y reconocerán a quién. La vida de José. ¿Cuándo reconocieron la vida de José? Hasta cuando José dijo, dice, porque yo soy vuestro hermano. ¿Quién? José. Y sabes, cuando ellos se rebeló y dice, yo soy vuestro hermano José, ¿sabes qué es? Hay algo que tuyo nos muestra dentro de lo que es la escatología. Dice la palabra, dice que ellos quedaron atónitos, dice, y no pudieron, quedaron perplejos, ¿sabes? No es que quedaron asombrados, dice, no sabían qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que la palabra nos muestra? Dice la palabra, dice que en aquel tiempo, cuando Yeshua se revele, dice que toda lengua confesará y creerá que Yeshua es el Adón, ¿de quién? De todos.
Pero dice la palabra, dice que también todos quedarán atónitos en cierta manera y mirarán y verán y reconocerán quién es, a quien vino y al cual también traspasaron. Ahora, ¿qué es lo que la palabra nos enseña y nos muestra para nosotros? O lo que tú y yo podemos rescatar en medio de esta palabra, ¿sabes? Cuando el Mesías viene, y una de las cosas que tú y yo vamos a brincar un poquito el capítulo 45. Dice, José no pudo contenerse, dice, delante de todos los que estaban junto a él, dice, y exclamó, hacer salir a todos de mi lado, dice, y no había nadie, dice, en el cual José, dice, se dio a conocer a sus hermanos, dice, y lloró fuertemente, dice, que oyeron todos los egipcios, dice, y la casa del faraón se enteró de ello. Pero vemos que una de las cosas, ¿sabes? Mientras hacían todas las demás cosas, todos se encontraban con quién, con José. Para los traductores estaban los egipcios, más cuando él se da a revelar a quién, a la vida de sus hermanos y habla a sus hermanos, dice que mandó a sacar a quién, a todos los que se encontraban en la casa de Faraón, ¿sabes? Por algo privado, por alguna circunstancia, por el motivo que haya sido, pero ¿sabes? Nos habla de algo privado que él tuvo, pero que también nos muestra que cuando Yeshua vino sobre esta tierra, dice que a todos les hablaba en muchas diferentes maneras y en parábolas. Pero solamente a sus discípulos era a quien hablaba íntimamente y directamente ¿quién? A sus discípulos. Ahora, ¿a quién los va a revelar todas las cosas? A nosotros, cuando tú y yo estamos a él. Ahora, dice, José dijo a sus hermanos, dice, yo soy José, dice, vive todavía mi padre, dice, pero sus hermanos no podían contestarle, dice, porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí, dice, y ellos se acercaron y dijo, dice, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste, dice, a Egipto. Dice, ahora pues no se entristezcan ni os pese, dice, por haberme vendido, dice aquí, dice, pues para preservar vidas, dice, me envió Elohim delante de quién, de vosotros. Qué importante es el aprender a reconocer que el que le está obrando en nuestras vidas es el Padre. Lo decíamos al principio, y dice, todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman, para los que su propósito han sido llamados. ¿Quién tenía un propósito en las manos del Padre? La vida de José. ¿Y qué es lo que dice José? Dice, no se entristezcan vuestros corazones, dice, porque para esto me envió el Padre, dice, para preservar la vida de ¿quién? De muchos, dice, para preservar la vida, dice, para eso me envió delante de vosotros, dice, porque 2 años ha habido hambre en la tierra, y si todavía quedan otros 5 años, dice, en los cuales no habrá ni siembra ni siega, dice, Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, dice, y para guardarlos, dice, con vida, dice, mediante una gran liberación. ¿Cuál es esa gran liberación? ¿Sabes? Es lo mismo que Yeshua vino a hacer por nosotros. ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Qué es lo que preparó José? Un lugar en la tierra de José, ¿para quién? Para todos ellos. Para preservarlos la vida, para que ellos no cayeran en la tierra de ¿dónde? En la tierra de Egipto. Al ellos no caer en la tierra de Egipto, ¿qué es lo que sucedió cuando todos los demás venían y había esa gran hambruna sobre la tierra y habían pasado 2 años? Todos perdieron todas las cosas que tenían. Pero no solamente eso, sino que muchos de ellos se dieron como esclavos en garantía de ¿quién? De poder tener alimento para preservar sus vidas. El hecho de que José haya habitado en la tierra de Egipto y vino y les abrió no solamente la tierra de José, ¿sabes? No era para liberarlos de ¿quién? De la esclavitud, para que ellos no quedaran esclavos ¿de dónde? Del mundo. Recordemos que Egipto representa ¿quién? Egipto representa el mundo. ¿Quién vino y pagó y trajo una redención sobre nuestras vidas? Yeshua. Y dice la palabra, dice que se hizo maldición por la vida de ¿quién? Por la vida de todos nosotros, para que no fuéramos esclavos, sino que ahora aquel que vino y pagó el precio por nuestros pecados, aquel que nos redimió, aquel que pagó ese alto precio, ¿quién vino a ser? Vino a ser Yeshua. Pero sabes, cuando una persona pagaba un precio por alguna persona, lo liberaba de esa esclavitud, y aquella persona que pagaba esa liberación de esa persona, o quedaba a expensas de ser esclavo todavía o ser libre. ¿Qué dice la palabra? Dice que tú y yo venimos a ser esclavos ¿de quién? De Yeshua, porque Él vino y pagó un alto precio ¿por quién? Por nuestras vidas. Él fue el sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué dice José? Dice, y los he llamado, dice, para preservar vuestras almas, para traer una gran liberación sobre ustedes. Porque eso permitió que el pueblo de Israel no quedara como, vamos a llamarle como esclavo
en la tierra de Egipto, sino que vemos que transcurrieron en el libro de Éxodo. Más adelante lo veremos en 2 semanas, y cuando comenzamos el libro de Éxodo, ¿qué es lo que sucede? Es cuando se hablan de los 400 años de esclavitud que veía sobre el pueblo de Israel. Pero todo fue con un propósito, que recordamos las palabras de Génesis, cuando el Padre habló a Abraham, dice: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, dice, pero en aquel lugar, dice, aquella nación, dice, yo la juzgaré. O sea, todo era el plan y era el propósito del Padre. ¿En qué lugar se iban a multiplicar? No había otro lugar donde ellos se pudieran multiplicar, sino solamente en la tierra de Egipto, porque dice que allá descendieron todos los que habían llegado. Ahora recordemos que cuando ellos salen de esa gran liberación, dice que salió con ellos una gran muchedumbre de ¿quién? De personas. ¿Por qué una gran muchedumbre de personas? Porque muchos habían quedado, o sus generaciones habían quedado ¿qué? Presos. Porque recordemos qué es lo que había pasado. Muchos dieron en sus vidas en garantías como que para poder quedar como esclavos. Mas sin embargo, sabes, no es las cosas o no son las circunstancias, sino siempre tenemos que mirar y seguir conmigo hacia adelante. Hay una parte cuando tú y yo vemos, cuando vinieron delante de José, delante de Jacob, y vinieron todos los carruajes que le trajeron a su padre, y Jacob vio todo lo que habían venido, y le dijeron y le contaron sus hermanos, dice, sus hijos, todo lo que había dicho el faraón y cómo había enviado por él. Sabes, hay una parte donde Jacob dice, basta. Sabes, Jacob pudo haber tenido una reacción, o dos reacciones si tú le quieres llamar. Una de ellas es haberse enfurecido y decir, pues no que mi hijo estaba muerto. ¿Por qué me engañaron? ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué sucedió? ¿Sabes? Y poderse haber enojado ¿con quién? Con sus hermanos, y poderle decir, es que ustedes son unos malagradecidos, son unos ingratos, ahora ya no son mis hijos, y un montón de cosas. Pero ¿sabes? La actitud que él tomó, dijo, basta. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a decir basta en nuestras vidas muchas veces. O bueno o malo. En medio de las circunstancias y en medio de las cosas. Porque tú y yo tenemos que aprender a mirar las cosas que son mejores que lo que es peor. ¿Sabes? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo malo y nunca aprendemos a mirar lo bueno que está hacia nosotros por delante. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué pasó? ¿Y por qué sucedió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y pudo haberse amargado y un montón de circunstancias. Pero sabes que una de las cosas que Jacob dijo, basta, porque ahora mi hijo vive. Dice la palabra, dice que recobró ánimo. Dijo, no sea que mi hijo, dice, muera en este tiempo. Dice la palabra, dice que en todo lo que es, en Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, dice, en todo lo que es digno y bueno, dice, en todo lo que es digno de renombre, dice, en esto pensar, dice, en esto meditar, dice la palabra, dice, en esto pensar. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer cuando vienen cosas negativas a nuestras vidas o vienen circunstancias? Voltea con la persona que está a tu lado, tenemos que aprender a pensar en todo lo bueno que el Padre ha tenido para nosotros y en lo bueno que está por quién, en lo bueno que está por delante. ¿Pasó algo malo? Sí, pero enfoquémonos en lo que está, dijo conmigo, hacia adelante. Dijo la persona que está, lo pasado ya quedó atrás y es tiempo de darle vuelta a la página y enfocarte hacia las cosas, dijo conmigo, que están por delante. Por lo demás, hermanos, dice, os ruego, dice, que corramos la carrera, dice, no pretendo, dice, al verla alcanzado, dice, sino prosigo a la meta, y se corramos de tal manera que podamos alcanzar el premio del supremo llamamiento. O sea, hay una meta que está hacia adelante para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Pero esa meta, ¿cómo la vamos a alcanzar? Algunos vamos corriendo, otros van corriendo, otros van despacio, otros vamos lento, lo que tú quieras llamarle, pero sabes, no importa de qué manera la corras, sino lo importante es que la termines y que no nos enfoquemos en las cosas. O sea, si Jacob se hubiera enfocado en todo lo pasado, ni se hubiera dado cuenta, no hubiera dicho, basta ya, vamos a seguir hacia adelante, demos vuelta a la página y vayamos hasta donde está mi hijo. Eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer.
Aprender a callar muchas veces las voces que están a nuestros alrededores y no enfrascarnos tanto en las situaciones y en los conflictos que ya fueron, que ya pasaron, sino enfoquémonos en las cosas que están de conmigo hacia adelante, porque para eso vino Yeshua, para preservar la vida de todos nosotros. Eso fue lo que dijo Jacob, dijo, porque para eso el Padre me trajo hasta este lugar, para preservarles que en la vida y traer una gran liberación. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. Vino a traer una gran liberación sobre todos nosotros. La oración de Yeshua, una oración intercesora. Pero vino y pagó el precio para ¿quién? Para nuestras vidas, para que tú y yo no permaneciéramos esclavos del mundo, sino para que ahora fuéramos esclavos de ¿quién? De Él. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ainda. Estamos, Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Yahweh, a mantener nuestras vidas, Padre Yahweh, en completa libertad delante de ti. Entendiendo que tú te diste y que tú fuiste el sacrificio perfecto, Padre Yahweh, por nosotros. Para que por medio de tu muerte, Padre Yahweh, tu palabra dice que tú nos trasladaste del reino de tinieblas al reino de tu Hijo amado. Que así como lo fue José, Padre Yahweh, para sus hermanos, y pagó un precio, para que al final de toda la historia ellos no quedaran presos en el sistema de Egipto, sino que sus vidas fueran preservadas en la tierra de José en que tú habías apartado para ellos. En una tierra buena. Ayúdanos, Padre Yahweh, a entender que aunque estamos en medio del sistema de este mundo, Padre Yahweh, no somos parte del sistema de este mundo, sino que somos llamados a vivir aparte, a vivir una vida separada delante de ti. Entendiendo que tú nos redimiste y que por ese sacrificio que tú te diste como ofrenda en sacrificio por amor a nosotros, nos liberaste, Padre Yahweh, de la esclavitud de este mundo y nos diste una vida, Padre Yahweh, como dice tu palabra, que tú viniste para que tuviéramos vida y para que tuviéramos una vida en abundancia. Ayúdanos a vivir esa vida que tú has preparado para nosotros de la mejor manera. Que abandonemos, Padre Yahweh, las cosas del pasado y miremos hacia las cosas que están por delante, así como lo hizo Jacob, que tuvo que poner un alto y un basta en su vida, de dejar de pensar lo que había pasado, lo que había sucedido, las circunstancias que habían actuado en contra de su vida, y de mirar las cosas que estaban hacia adelante. Que así, Padre Yahweh, podamos ser cada uno de nosotros, guardando nuestras vidas y nuestros corazones, de no mirar las cosas que están hacia atrás, sino que demos vuelta a la página y podamos mirar las cosas que están por hacia adelante. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque eres tú quien nos guarda en el hueco de tu mano, que nos sostienes con la diestra de tu poder, con la diestra de tu justicia. Te pedimos que seas tú que nos guardes en perfecta paz y en perfecto shalom, Padre Yahweh, en medio de este mundo, como dice tu palabra, que no nos pides que salgamos del mundo, sino que seamos guardados del maligno, que sean tus ángeles acampando alrededor en todo tiempo, alrededor de nuestras vidas, y seas escudo y protección alrededor de cada uno de nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. Guarda la vida de cada uno de nosotros, guárdalos en perfecta paz y en perfecto shalom. Y te pido que seas tú quien los despida, Padre Yahweh, de este lugar, con tu paz y con tu shalom sobre la vida de nosotros. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isal Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.